Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Hola, ¿qué tal? Soy María Cristina Rosas, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en esta ocasión quiero hablarles de un aniversario luctuoso que prácticamente ha pasado inadvertido en los medios de comunicación en nuestro país. Me refiero al 30º aniversario del genocidio en Ruanda. Un 7 de abril de 1994 dio inicio el genocidio en este país del centro de África que llevó a la muerte de alrededor de 1 millón de personas en un periodo comprendido en 3 meses, entre abril y junio de ese año. Este suceso nos recuerda que el mundo en el siglo XX comenzó con un genocidio, el genocidio armenio, que por cierto hay también un día para reflexionar sobre el genocidio armenio, que es el 24 de abril. Continuó con el genocidio que sabemos ocurrió en la Segunda Guerra Mundial contra judíos, gitanos, polacos y otras minorías, esto perpetrado por los alemanes, por la Alemania nazi, y continuó hacia el final del siglo con el genocidio en Ruanda. Entonces el siglo XX comenzó con genocidio, terminó con genocidio, tal pareciera que no aprendimos nada en un siglo y hoy estamos atestiguando crímenes de lesa humanidad en el conflicto que desarrolla Israel con Hamas en la Franja de Gaza. Entonces creo que el tema de Ruanda, de los 30 años que se cumplen de aquellos fatídicos sucesos, merece un análisis, merece toda nuestra atención y es un suceso que no se debe olvidar, porque como dicen por ahí, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Para comenzar, quisiera ubicar a Ruanda, un país muy desconocido para México, un país africano que se ubica en el centro de este continente. Es de hecho un país muy pequeñito. Estamos hablando de que tiene algo así como 26,000 kilómetros cuadrados. Para ubicarlo en estas dimensiones, se parece mucho a la extensión geográfica del estado de Nayarit, nada más para que lo tengan presente. Pero es un país densamente poblado, tiene más de 12 millones de habitantes, por lo que en el continente africano es el país con más densidad demográfica por kilómetro cuadrado. Las estadísticas hablan de 470 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, hay muchos habitantes en un espacio sumamente reducido. Pero quiero comentarles que en los tiempos del genocidio, hace 30 años, la población era de 6 millones y 1 millón murió en el genocidio y muchísimos, cientos de miles salieron del país para salvar la vida. Entonces, estamos hablando de que más de una sexta parte de la población del país en 1994 fue diezmada. Ruanda es un país con bajo desarrollo. Los índices de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo ubican como un país pobre, anda en el lugar 131 entre 167 países analizados por esta entidad de Naciones Unidas por su desarrollo humano. Entonces, esto significa que Ruanda es un país pobre, es un país donde el sector primario ocupa la tercera parte del PIB, es decir, las actividades agropecuarias, agrícolas, representan una parte muy alta del PIB, a diferencia de lo que observamos, por ejemplo, en países desarrollados donde el sector primario es pequeño. En Ruanda no. En Ruanda es la tercera parte del PIB, es un empleador importante, es un generador importante de empleos. Luego viene el sector manufacturero, que tiene una proporción inferior a la del sector primario, y el sector servicios tiene algo así como el 50% del PIB de Ruanda. Entonces, aquí en el PIB, los contribuyentes fundamentales son sector primario, sector agropecuario y servicios. Esto quiere decir que Ruanda todavía no está tan industrializado. Ruanda es gobernada por Paul Kagame. Paul Kagame tiene la misma permanencia en la presidencia en Ruanda que Vladimir Putin. Es decir, él llegó al poder después del genocidio
Era el hombre fuerte después del genocidio, pero digamos que se instituye ya esta transición política, la figura presidencial, y desde el año 2000 está en el poder. El próximo mes de julio tendremos elecciones presidenciales en Ruanda y lo más probable es que Paul Kagame se reelija. Paul Kagame es un líder carismático, sí, líder del Frente Patriótico Ruandés. Él es Tutsi. Hay que recordar que en Ruanda viven dos grandes grupos étnicos, los Tutsis y los Hutus. La mayoría de la población son Hutus. Los Tutsis son proporcionalmente una cantidad menor de la población y hay otro grupo étnico muy importante, los Tua. Casi no se habla de los Tua o Batua. Ellos representan un 1% de la población, pero también residen en Ruanda y en algunos de los países vecinos como Burundi, etcétera. Paul Kagame, este personaje que muy probablemente se va a reelegir en los próximos comicios presidenciales, es un personaje que ha hecho importantes reformas después de los sucesos del genocidio. Él, para empezar, eliminó esta distinción que se hacía entre Hutus y Tutsis. Esta es una distinción que ahora lo voy a explicar. Fomentaron mucho los colonialistas belgas. Ruanda fue colonizada por los belgas y Bélgica, para poder mantener el control sobre el territorio, exacerbó las diferencias étnicas. Comenté hace un momento que las dos grandes etnias que se asientan en este país son los Hutus, mayoría de la población, y los Tutsis, minoría de la población. Físicamente se parecen mucho. Es muy difícil que veamos a un Tutsi y digamos, es un Tutsi, porque físicamente son muy similares. Quizá los Tutsis tienen un poquito más de estatura en promedio que los Hutus, pero son muy semejantes. La principal distinción que se estableció entre ellos históricamente es que los Tutsis se dedicaban a la ganadería, mientras que los Hutus se dedicaban a la agricultura. Y ustedes saben que la ganadería, bueno, es una actividad con mayor inversión de capital. Por lo tanto, los Tutsis, minoría de la población, tenían un poder adquisitivo y una posición social más alta que los Hutus. Entonces aquí teníamos también un elemento de conflicto entre ambos. Los belgas decidieron, para tener el control del país, darle el control, darle la gobernanza a los Tutsis, a la minoría de la población, lo cual generó mucho odio con los Hutus. Y previo a lo que aconteció en 1994, hubo varias matanzas entre Hutus y Tutsis previo al 94. No pensemos que lo del 94 apareció por generación espontánea. Ya había una historia de rencillas y el colonialismo belga simplemente exacerbó estas rencillas. Entonces hubo matanzas previamente y hacia 1994 gobernaban los Hutus después de varios intentos de deponer a los Tutsis. Gobernaba Habyarimana, el presidente Habyarimana, Hutu, y Habyarimana, en un vuelo que estaba haciendo, resulta que murió porque le derribaron el avión. En ese vuelo iba también el presidente de Burundi. Esto aconteció el 7 de abril de 1994 y esto fue la pauta para que iniciara el genocidio. Semanas, meses antes de que iniciara el genocidio, el 7 de abril del 94, los Hutus habían estado desarrollando campañas de odio en los medios de comunicación. Por ser Ruanda un país pobre, los medios de comunicación fundamentales eran la radio, ¿sí? Y había una estación, la Radio de las Mil Colinas, tristemente célebre, porque ahí los Hutus, el dueño de esta estación de radio y organizaciones Hutus, promovían el odio, promovían la intolerancia, promovían el genocidio. Se transmitían mensajes como, eres Tutsi, te voy a matar a ti y a toda tu familia. Cosas por el estilo se difundían en la radio. Entonces esto exacerbó mucho el ánimo de los Hutus residentes en el país y cuando el avión del presidente Habyarimana cae y muere, se inicia la matanza, los Hutus empiezan a matar Tutsis porque culpan de la caída del avión del presidente a los Tutsis, ese fue el pretexto. Fíjense que la caída del avión del presidente Habyarimana
A la postre supimos que el autor fue Kagame, el actual presidente de Ruanda. Él fue el que ordenó derribar el avión y bueno, en este sentido hay cierta corresponsabilidad de Kagame en lo que ocurrió a posteriori. Las matanzas se realizaron con machetes. Ruanda era un país muy, muy pobre y no tenía acceso a armas de alto poder, como Somalia, que tuvo una guerra civil años antes. Y en Somalia sí veíamos manpads y veíamos ametralladoras, AK-47, veíamos muchas armas de alto poder que se utilizaron durante la guerra civil en Somalia y que luego los somalíes también utilizaron contra las fuerzas de paz de Naciones Unidas cuando Naciones Unidas pretendió pacificar Somalia. En el caso de Ruanda, por ser un país tan pobre, por tener pocos recursos, se recurrió a la adquisición de machetes que se le compraron a China. Los cargamentos de machetes llegaron al aeropuerto de Kigali y de ahí fueron distribuidos a los milicianos hutus y fueron las armas con las que se perpetró el genocidio. Lo cual imprime un elemento de terror adicional al hecho mismo de los asesinatos masivos. Se utilizó la violación como arma de guerra, un tema que se ha investigado mucho es la violencia contra las mujeres en el genocidio, porque si bien es cierto que cuando terminó el genocidio, el 70% de la población en Ruanda eran mujeres, lo cual nos indica que quienes murieron mayoritariamente fueron hombres. Estas mujeres, muchas de ellas estaban embarazadas, ¿sí? Porque se utilizó a la violación como arma de guerra. Y hoy muchos ruandeses que habitan el país son hijos de esos actos abominables. Hay que señalar la parálisis de la comunidad internacional cuando ocurrió el genocidio. Nosotros sabemos que hay una convención internacional sobre el genocidio. De hecho, hemos escuchado mucho de ella ahora que Brasil se fue a la Corte Internacional de Justicia a acusar a Israel de crímenes de genocidio. Esta convención del genocidio es un resultado de la Segunda Guerra Mundial a propósito de los crímenes de lesa humanidad que perpetró Alemania contra judíos y otras minorías y otros sectores de poblaciones de países a los que dominó. El genocidio es un delito internacional, es un delito punible por el derecho penal internacional. La pena máxima que se hace acreedor a una persona responsable de genocidio, pues obviamente es la cadena perpetua. Pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial, como también en los primeros años que siguieron al genocidio en Ruanda, la pena que se aplicó fue fusilar a los responsables de crímenes de genocidio. Sabemos que así se castigó a muchos alemanes que se identificó como artífices del genocidio en la Segunda Guerra Mundial y también pasó en Ruanda. Paul Kagame, que al frente de este organismo, el Frente Patriótico Ruandés, tomó el control de Ruanda a manera de castigar a los responsables hutus del genocidio, muchos fueron fusilados. Se ordenó que se les fusilara, aunque despuesito se creó un tribunal penal especial para procesar a los criminales que perpetraron el genocidio en Ruanda. Y ojo, este tribunal penal para los crímenes de genocidio perpetrados en Ruanda, junto con el Tribunal Penal que se creó para castigar a los responsables del genocidio en los Balcanes, fueron la pauta para crear la Corte Penal Internacional, ¿correcto? Entonces, estos tribunales fueron tribunales ad hoc, forman parte de esto que conocemos como justicia transicional y fueron la pauta para crear la Corte Penal Internacional. Pero bueno, ¿qué hizo la comunidad internacional cuando aconteció el genocidio en Ruanda? Nada. Previamente al inicio del genocidio, de las matanzas, Naciones Unidas había enviado a un contingente chiquitito de cascos azules. Los cascos azules, sabemos, estas operaciones de mantenimiento de la paz, tienen varios mandatos. Algunos van encaminados a explorar una zona en conflicto, documentar la crisis que se está gestando y enviar la información al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que este órgano máximo, que es el responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales, pueda actuar, ya sea que ordene enviar un despliegue mayor de cascos azules o sancionar a las entidades responsables. En fin, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al tener el mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales, es el que determina qué hacer cuando se están
produciendo hechos tan oprobiosos como los crímenes de lesa humanidad. Entonces, había un contingente chiquitito que tenía la función, el mandato que tenía este contingente, era básicamente documentar las tensiones que existían en Ruanda y si había indicios de que fuera a empeorar la situación. El responsable de este contingente de la ONU era un oficial canadiense, Romeo Dallaire. Romeo Dallaire, que ahora es considerado como un héroe. Él era un oficial de inteligencia canadiense que fue colocado al frente de esta misión de cascos azules de la ONU para documentar lo que estaba pasando en Ruanda. Y él, como oficial de inteligencia eficiente que es, se dedicó a recopilar información y encontró que iba a producirse un genocidio. Tenía las fechas con pelos y señales en que llegarían los machetes al aeropuerto de Kigali. Tenía identificados claramente a los principales Hutus que instigaban al genocidio. Toda esta información la mandó a Naciones Unidas y a Naciones Unidas la representación de Estados Unidos, que en ese momento recaía en la persona de Madeleine Albright, la recordamos porque ella fue la primera secretaria de Estado mujer que tuvo Estados Unidos. Madeleine Albright, que era la representante de Estados Unidos ante la ONU, vio las evidencias y dijo, esto a mí no me parece que sea indicio de que va a ocurrir un genocidio. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad, sin el apoyo de Estados Unidos, estaba paralizado. Quiero mencionar también un hecho que me parece sorprendente. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes, todos sabemos quiénes son: Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Y tiene 10 miembros no permanentes. Estos miembros no permanentes están por 2 años. Ya ven que México acaba de estar en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente y nos representó por allá Juan Ramón de la Fuente. Bueno, entre los países no permanentes que estaban en el Consejo de Seguridad en el momento del genocidio en Ruanda, figuraba Ruanda. Esto es absurdo, ¿no? O sea, Ruanda, el gobierno ruandés Hutu, estaba representado en el Consejo de Seguridad. ¿Qué significa esto? Que la representación de Ruanda en el Consejo de Seguridad seguía perfectamente todas estas discusiones, donde quedó claro que el Consejo de Seguridad no iba a hacer absolutamente nada para evitar el genocidio. Y esta información, la representación de Ruanda ante la ONU, la envió al gobierno Hutu en Ruanda, de manera que el gobierno Hutu se sintió con entera libertad para perpetrar el genocidio. Esta también es una lección de vida, ¿eh? Si alguna vez nos enfrentamos a una situación de este tipo y hay este tipo de discusiones en el Consejo de Seguridad de la ONU y el país involucrado o países involucrados son miembros no permanentes, habría que invitarles a que se retiren de la sala mientras hay una deliberación, porque de otra manera ocurre lo que estoy diciendo. Ruanda sabía que la ONU no iba a hacer absolutamente nada y entonces ya no hubo pudor de parte de los Hutus para llevar adelante las matanzas. ¿Por qué Estados Unidos se opuso? Bueno, porque lo mencioné hace un rato, 2 años antes se produjo la guerra civil en Somalia. Estados Unidos decidió enviar contingentes a Somalia y le fue muy mal. Le fue muy mal porque, bueno, en Somalia la situación es muy distinta a la de Ruanda. En Somalia no hay diversas etnias, no. Ahí en Somalia todos son somalíes, todos pertenecen a la misma etnia, pero lo que marca la diferencia entre los somalíes es el clan al que perteneces. Entonces, en Somalia se desató una guerra civil entre clanes. Un clan quería prevalecer sobre otro. Y esto nunca lo entendió Occidente, esto jamás lo entendió Estados Unidos. Somalia es un país que nació a la independencia luchando contra el colonialismo inglés e italiano. ¿Sí? Y así surgió Somalia, la independencia en los años 60. Entonces, cuando Estados Unidos y la ONU entraron a Somalia supuestamente para detener la guerra civil, ¿qué hicieron los clanes somalíes? Se unieron todos contra los occidentales, contra los cascos azules de Naciones Unidas, y le fue muy mal a los occidentales. A Estados Unidos hay hasta películas de esto. Hay una película que se llama La caída del halcón negro, donde vemos la intervención de Estados Unidos en Somalia y cómo los somalíes con sus armas de alto poder derribaron helicópteros Black Hawk y mataron soldados estadounidenses. Y esto fue muy costoso políticamente hablando para la administración Clinton, y a partir de ahí Estados Unidos decidió que no volvería a participar en misiones de paz en ningún país africano. Así que, en cierta forma, la parálisis del Consejo de Seguridad ante lo sucedido en Ruanda es consecuencia de lo que pasó en Somalia
2 años atrás. De hecho, lo de Somalia fue en 92, es cuando se decreta por parte de la ONU la creación de fuerzas de paz, y 93. Esos son los 2 años en que tenemos la intervención de Naciones Unidas con Estados Unidos en Somalia, y bueno, esto fue pues muy cercano a los sucesos en Ruanda. Entonces, la comunidad internacional no hizo nada. Pero resulta que Francia, ya saben que Francia tiene una fuerte ascendencia en varios países africanos que fueron sus colonias o que son países donde la lengua franca es el francés. Ruanda no fue colonia francesa, pero fue colonia belga, por lo tanto son francoparlantes, son francófilos. Que por cierto, Paul Kagame ha querido romper con eso y ha fomentado la enseñanza del inglés, ¿sí? Este es un tema muy interesante. Y a Francia actualmente le va muy mal en África porque todos aquellos países que alguna vez fueron sus colonias ahora ya no quieren ningún trato con Francia. Lo podemos ver en el Sahel, en Malí, en Burkina Faso, en Níger. Rompieron con Francia y ahora buscan la ayuda de Rusia o de Wagner o de lo que ahora sustituye al grupo Wagner para estabilizar a sus países ante la irrupción del Estado Islámico. Pero bueno, regresando a Ruanda, Francia decidió, porque el presidente Mitterrand tenía una relación muy estrecha con Habyarimana, decidió apoyar a los Hutus, que estaban también siendo masacrados por Tutsis, los del Frente Patriótico Ruandés, porque miren, los Hutus perpetraron masivamente matanzas contra Tutsis, que era la minoría de la población. Pero el Frente Patriótico Ruandés, que es un frente que se fue capacitando y entrenando y preparando para sacar a los Tutsis del poder, y les comentaba Paul Kagame, que es Tutsi y líder del Frente Patriótico Ruandés, fue el que derribó el avión de Habyarimana. Bueno, en todo este contexto, Francia tenía una relación de complicidad con los Hutus que gobernaban en Ruanda, y entonces buscó proteger a los Hutus de la irrupción del Frente Patriótico Ruandés. Entonces creó una zona de seguridad en Ruanda para que ahí se alojaran los Hutus que estaban huyendo del Frente Patriótico Ruandés, ¿sí? Y luego estos Hutus ingresaron a la República Democrática del Congo, un país vecino de Ruanda, y se generó una crisis de refugiados pasmosa. Y hasta allá iban los Tutsis del Frente Patriótico Ruandés, vengándose del genocidio y matando Hutus. Entonces, la verdad es que este conflicto se complejizó mucho por el colonialismo y por las complicidades de algunas potencias. En general, podríamos decir, hay parálisis del Consejo de Seguridad y no se envía ningún contingente de cascos azules, por ejemplo, para confiscar los machetes o proteger a los Tutsis. No se hace esto, pero lo que sí vamos a ver es que un miembro del Consejo de Seguridad, que es Francia, que siempre defiende sus intereses instrumentales particulares, envía a soldados franceses en la llamada Operación Turquesa para proteger a los Hutus, ¿sí? A los Hutus, a los que están haciendo el genocidio en Ruanda, para proteger a los dirigentes Hutus y evitar que los Tutsis del Frente Patriótico Ruandés los maten. Entonces, el papel de Francia ha sido fuertemente criticado por la comunidad internacional porque, lejos de impedir el genocidio, protegió a perpetradores del genocidio. Bueno, ¿qué pasó después del genocidio? Hubo 1 millón de muertos. Obviamente la imagen internacional de Ruanda al día de hoy, sí lo tenemos que decir, es la de un país barbárico, ¿sí? Es un país en el que se ha tratado de trabajar en la reconciliación nacional, en la construcción de la paz. Paul Kagame, como decíamos, el líder Tutsi del Frente Patriótico Ruandés, finalmente llega al poder, se convierte en presidente, y él borra estas distinciones, legalmente me refiero, entre Tutsis y Hutus. Previamente los belgas instituyeron una cédula de identidad donde la persona que portaba la cédula, si te lo pedía la autoridad, en esta cédula aparecía tu foto, aparecía el lugar en que naciste y aparecía tu etnia. Y gracias a esto fue posible perpetrar el genocidio porque había una cédula de identidad que establecía que el portador era Tutsi o era Hutu. Y si eras Tutsi y el inspector era Hutu, te mataba, ¿no? Entonces Paul Kagame eliminó estas cédulas de identidad, que por cierto estas cédulas se pueden conocer, se pueden ver en el Museo Memoria y Tolerancia, acá en la Ciudad de México, porque fueron herramientas del genocidio.
Paul Kagame, al llegar al poder, elimina estas cédulas de identidad. En adelante todos serán ruandeses, ¿ok? Creo que eso es positivo. También por las propias necesidades del país, la carencia de hombres, porque la mayoría murieron en el genocidio, y la preeminencia de mujeres. Se feminizó Ruanda. Esto es muy interesante. Ruanda en este momento tiene el parlamento más femenino del mundo. Ya ven que México ha luchado mucho por la paridad de género y vamos bastante bien. De hecho, a nivel mundial estamos muy bien rankeados. Pero el país con el parlamento más femenino, que es superior al 66% de parlamentarios en este país, son mujeres. Pero esta feminización fue resultado del genocidio, no fue resultado de un empoderamiento de las mujeres, como nos dice la ONU, mujeres que hagamos, no, fue resultado real del genocidio. Ahora, la situación de las mujeres en Ruanda, no quiero dejarlos con la impresión de que es buenísima después del genocidio, porque de hecho sí hubo reformas constitucionales para empoderarlas. Por ejemplo, una mujer no podía heredar, ¿no? Podía heredar un miembro masculino de su familia, ¿no? Pero ella no podía heredar y no podía hacer muchas cosas sin el permiso del hombre. Esto se ha modificado a raíz de las reformas constitucionales después del genocidio y tienen derechos, pero Ruanda es muy rural, ¿sí? Es un país muy rural. Comentaba hace un momento que la tercera parte del PIB se genera por parte del sector agrícola. Entonces, por ejemplo, en las ciudades como Kigali o Butare, Butare es otra ciudad importante, es un centro cultural de primer nivel en Ruanda, ahí está la universidad, ahí está el museo etnográfico, en fin, estas dos ciudades son zonas urbanas y ahí sí se puede ver, por ejemplo, mujeres que pueden tomar una cerveza en un bar o que pueden andar solas en la calle. Pero en las zonas rurales esto es inimaginable, ¿no? En las zonas rurales todavía perviven usos y costumbres y la mujer está bastante confinada y poco empoderada. Y aparte está el tema de los hijos del genocidio, ¿sí? Todas estas mujeres que fueron víctimas de violaciones y que dieron a luz bebés que ahora son adultos, ¿no? Estamos hablando de que esto ocurrió hace 30 años, entonces muchas personas que tienen 30 años, 25 años o algo así, son producto del genocidio. Y estas generaciones se ha buscado que crezcan en un clima donde se enfatice la igualdad, ¿sí? Que no haya estos distingos entre si eres Tutsi o si eres Hutu o eres Twa, sino que todos sean tratados como ruandeses. En esto ha trabajado Paul Kagame al punto de que si alguien insiste en identificar a los ruandeses como Hutus o Tutsis, esto está penado por la ley. Entonces, Paul Kagame estableció que se borraban estas distinciones étnicas, pues por lo terrible que ocurrió en 94, ¿sí? Y ahora todos son ruandeses. En eso se avanzó, tenemos un país feminizado y tenemos un país que se está buscando que se quite de encima el estigma de ser el país del genocidio, porque ignoramos mucho sobre Ruanda, pero ¿a poco no? Cuando nos dicen Ruanda, ¿en qué pensamos? En el genocidio, ¿no? Y eso es malo para Ruanda, ¿sí? Porque hoy los países viven de su imagen, hoy los países pagan para hacerse de una imagen, como lo hacen las empresas, se crean la imagen de marca país. Y la marca país de Ruanda, obviamente Paul Kagame, el presidente, no quiere que sea la marca país genocidio, sino que quiere que sea la marca país de una nación próspera, una nación que está tratando de prosperar, de desarrollarse en un entorno complicado, ¿sí? Y bueno, al respecto les puedo comentar, Ruanda, por ejemplo, es un lugar donde se asientan, no es el único, pero lo está aprovechando muy bien el gobierno rondés, donde se asienta el gorila de la montaña. Esta es una especie endémica de la zona. Hay gorilas de la montaña en Ruanda, en Burundi y en República Democrática del Congo, en las montañas. Y por ejemplo, en Ruanda, si tú quieres visitar a los gorilas, bueno, ahora ya no se les puede tocar. No sé si vieron una película formidable que se llama Gorilas en la Niebla, que protagonizó Sigourney Weaver en los años 80. Y esta película cuenta la historia de Diane Fossey, una primatóloga estadounidense que viajó a Ruanda y se dedicó a estudiar a los gorilas y terminó protegiéndolos y luego la mataron porque pues ella se interpuso en el camino de los traficantes de gorilas,
¿sí? Los gorilas pues han sido traficados para zoológicos o también para vender partes del gorila como botines, ¿no? Las manitas de los gorilas, por ejemplo, se venden como ceniceros, ¿no? Entonces ella se interpuso en el camino de los traficantes y la mataron. Se sospecha que quien la mandó a matar fue la esposa de Habyarimana, de aquel presidente que murió en el avionazo, ¿sí? Porque la esposa de Habyarimana y Habyarimana mismo estaban involucrados en el tráfico de gorilas. Entonces, a raíz de lo que le pasó a Diane Fossey, que murió asesinada por un machetazo, por cierto, porque parece que los machetes son la herramienta más a la mano en ese país, se creó una conciencia internacional alrededor de la supervivencia del gorila de la montaña. Cuando Diane Fossey llegó a Ruanda había muy poquitos gorilas. Cuando ella fue asesinada había ya una recuperación de los gorilas, pero luego con el genocidio, ya saben, como dicen por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores, se exacerbó nuevamente el tráfico de gorilas porque todo el mundo estaba más preocupado por parar el genocidio que por cuidar a los gorilas. Entonces se diezmó nuevamente en 1994 a la población de gorilas, pero cuando Paul Kagame se hace del poder, se desarrolla una política para cambiar la imagen barbárica del país y convertirlo en un país que sea visto como ambientalmente amigable y protector de especies amenazadas, como el gorila de la montaña. Entonces, si hoy quieren ir a ver a los gorilas, no es barato. Eh, Hay excursiones, creo que esto es para un turismo de alto poder adquisitivo porque te cobran por hora, hay que subir varias horas la montaña a pie, ajá, con un guía, claro. Te cobran $1,500 la hora, ¿sí? Entonces hay que subir. Uh-huh. Y te pueden llevar a donde hay gorilas, pero no los puedes tocar. En la película que hizo Sigourney Weaver todavía era posible tener contacto físico con los gorilas, pero fíjense, hay una cosa bien interesante, no tiene que ver mucho con el tema que estamos abordando, pero me gustaría mencionarla porque ahora con la pandemia aprendimos mucho sobre los estudios genómicos y demás. Resulta que el gorila de la montaña tiene un 96% de compatibilidad con el genoma humano. ¿Qué significa esto? Que las enfermedades de los humanos les pueden pegar a los gorilas. O sea, si un humano se enferma de COVID, le puede transmitir COVID al gorila. Si un humano tiene SIDA, puede transmitir el VIH al gorila. Si un humano tiene influenza, se la puede transmitir al gorila por la similitud en los ADNs. O sea, Darwin sí tenía razón, ¿sí? Sí hay una relación estrecha con los primates, sí, sobre todo con los gorilas y con el gorila de la montaña. Entonces, actualmente está prohibido que te acerques y toques a un gorila, porque si tú portas alguna enfermedad, se la puedes transmitir al gorila y esto puede mermar a una población de suyo mermada de gorilas de la montaña. Entonces, el tour básicamente consiste en subir, ver los gorilas, tomarte fotos y ya, bajarte otra vez, ¿no? Pero eso te cuesta $1,500 por hora y hay turismo para eso. Ustedes dirían, bueno, no es turismo para personas de bajo poder adquisitivo. Claro que no. Si tienes bajo poder adquisitivo, te vas a Uganda, donde te cuesta $150 la hora, ¿sí? Y también te llevan a ver a los gorilas desde otro ángulo, ¿sí? Sin tanta infraestructura como la que tiene Ruanda, pero bueno, digamos, hay turismo de gorilas según el poder adquisitivo que tú tengas y Paul Kagame le ha apostado al turismo de alto poder adquisitivo. Entonces, gracias a esto, se está efectivamente reduciendo la percepción de que Ruanda es un país barbárico y en cambio se está fomentando la imagen de Ruanda como un país preocupado por el tema ambiental, que por cierto, Ruanda es un país muy expuesto a lluvias torrenciales. El año pasado hubo lluvias torrenciales que destruyeron muchas aldeas, les decía que es muy rural. Entonces, obviamente, la infraestructura para enfrentar lluvias torrenciales es limitada, murió mucha gente, en fin, entonces Ruanda es un país muy expuesto a las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global, pero aún así está trabajando esta arista ambiental de protección de especies en peligro. Hay otras especies, hipopótamos, varios reptiles, en fin, que también son típicos del país, pero quizá el animal emblema con el que más identificamos a Ruanda es el gorila de la montaña. Ahora, Paul Kagame también ha puesto el acento en asociaciones con países anglófonos, porque hay algo que no dije, o medio lo dije. Les comentaba que Francia siempre ha buscado tener ascendencia en los países africanos de habla francesa.
Y de hecho Francia tuvo este penoso papel en el genocidio de proteger a los perpetradores del genocidio de las represalias de los tutsis, ¿verdad? Entonces, el papel que ha tenido Francia es lo que tiene muy hartos a los países africanos que están buscando desprenderse de la tutela francesa. Y miren, Ruanda tiene como vecinos a República Democrática del Congo, de habla francesa, a Burundi también, y a Uganda. Uganda es un país de habla inglesa. Y de hecho el Frente Patriótico Ruandés, del que es líder Paul Kagame, el actual presidente, se entrenó en Uganda con apoyo de Estados Unidos, con apoyo de la Gran Bretaña, porque tanto Gran Bretaña como Estados Unidos querían reducir el poder de Francia en África. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, Paul Kagame, por ejemplo, se capacitó en academias militares de Estados Unidos, en Point West y en otras, ¿sí? Y de hecho, cuando los Hutus dieron un golpe de Estado en Ruanda, previo al genocidio, ¿sí? Cuando se hicieron del poder y atacaron Tutsis, Paul Kagame estaba en Estados Unidos ya capacitado en West Point como militar y regresó a Uganda para preparar lo que sería el trabajo del Frente Patriótico Ruandés contra los Hutus. Entonces, la injerencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña en la zona es muy importante, es un factor que nos ayuda a explicar también por qué colapsó la influencia o por qué está colapsando la influencia francesa, ya no digamos de la belga, la influencia de Bélgica está echada, ¿sí? En África, y la de Francia se está cayendo a pedazos, y Estados Unidos aspira a tener una mayor presencia en la zona porque siente que China y Rusia le están comiendo el mandado en la zona. Y es cierto, Rusia tiene una presencia militar muy importante en países africanos y China, pues ya saben, anda detrás de todos los minerales estratégicos y recursos naturales de los países africanos y ni a Rusia ni a China les importa tratar con regímenes autoritarios, ¿no? A Estados Unidos sí. Estados Unidos muchas cosas no las hace, no tiene muchos tratos con muchos países porque no son democráticos, porque sus presidentes no lo son, pero a China y a Rusia eso no les importa, ellos hacen tratos con todo mundo. Entonces África está mirando a Rusia y está mirando a China y eso a Estados Unidos y a Inglaterra no les gusta y por eso tienen una fuerte ascendencia en Uganda y en Ruanda. Así que Paul Kagame sí ha sido muy apoyado por Estados Unidos, lo tenemos que reconocer. De las otras cosas que está haciendo Ruanda es participar en misiones de paz de la ONU. En este momento Ruanda es el cuarto país que más soldados aporta a misiones de paz de la ONU. Esto es increíble y es sorprendente para muchos, porque si pensamos que hace 30 años hubo un genocidio en este país y que ahora Ruanda tiene un ejército donde una parte de sus militares trabajan en misiones de paz para pacificar diversas regiones del mundo, eso es algo muy loable y le crea una buena imagen a Ruanda a los ojos de las naciones. ¿Correcto? También le genera muchos dividendos económicos porque recuerdan que cuando eres soldado de la paz, la ONU te paga en dólares, ¿sí? Y te paga muy bien, ¿sí? $170 por día, es buen dinerito. Y bueno, como Ruanda es un país de bajos ingresos, los militares ruandeses, que son cascos azules, reciben un ingreso muy importante que se traduce en remesas para la salud económica de Ruanda. Entonces, eso también es positivo. Paul Kagame también ha explotado mucho a la cultura popular. Y, por ejemplo, posibilitó que esta conductora de televisión, Ellen DeGeneres, seguramente la conocen, creara un centro de investigación del gorila de la montaña en Ruanda. Entonces, ella viajó a Ruanda para inaugurar este centro de investigación del gorila de la montaña, que atrae mucho turismo de altos ingresos, y muchas donaciones también. Leonardo DiCaprio da dinero, por ejemplo, a este centro. Y Paul Kagame se ha tomado montones de fotos con Ellen DeGeneres y otras celebridades que viajan a Ruanda para conocer más de este centro de protección y de estudio del gorila de la montaña. También Ruanda produce cine. Y es un gran productor de películas muy conocidas, obviamente, en África. Quizá no nos llegan acá. Hay algunas que llegan vía streaming,
pero hay producción cinematográfica. Los temas son muy variados. No crean que en Ruanda solo se hace cine sobre el genocidio. Eso sería sumamente deprimente y reproduciría el estereotipo que mucha gente tiene sobre Ruanda. No, también hay películas románticas, hay películas de acción, hay un James Bond ruandés. Es decir, se está explotando mucho la cultura popular y esto vende y vende bien. De hecho, la industria cinematográfica de Ruanda vende bien en el continente africano, también un poco en Europa, donde se conoce más que en América, y esa es otra beta que están explotando los ruandeses. Y la otra cosa que les quiero comentar, Paul Kagame también ha buscado asociaciones estratégicas con diversos países, ha logrado traer inversiones para la modernización de Ruanda y actualmente, gracias al apoyo de Qatar, un país que quiere posicionarse en África, se está construyendo el nuevo aeropuerto ultramoderno de Ruanda. Digo, hay un aeropuerto en Kigali, pequeño, con limitaciones, obviamente. Paul Kagame quiere que Ruanda sea un hub en términos de aviación civil, en términos de aviación comercial y turístico de África, y para ello se está construyendo un aeropuerto ultramoderno que está pagando Qatar Airways. Entonces, Paul Kagame viaja cotidianamente a Qatar a entrevistarse con el emir y a pedirle apoyo financiero. Y el emir de Qatar le da mucho dinero a Paul Kagame porque quiere Qatar posicionarse en África. Ya ven que este país tiene mucho dinero y ya ha incursionado en diversas esferas, en la espacial y en otras esferas, no solo en la petrolera, ¿no? Sino en otras esferas, como pueden ser las grandes obras de infraestructura y el sector aeroportuario, donde es un líder mundial. Así que pronto Qatar tendrá un nuevo aeropuerto en África, el aeropuerto más moderno del continente africano, que será el nuevo aeropuerto ruandés. Eh, y bueno, con esto podemos ver que sí se está trabajando en modernizar al país. Fíjense que en pandemia a Ruanda le fue muy bien, ¿sí? A pesar de que es un país muy pobre, Paul Kagame, como tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, con Inglaterra y con los jeques árabes, logró conseguir vacunas. De hecho, Ruanda es el país más vacunado contra COVID, ¿sí? Más que Sudáfrica, más que los países del norte de África, es el país más vacunado, o sea que tiene la tasa de vacunación más alta y se manejó muy bien, de hecho, la pandemia. Digo, Ruanda es un país autoritario y el autoritarismo a veces cuando tienes una crisis de salud pública como la que vivimos, ayuda, ¿sí? A que le digas a la gente, te vacunas porque te vacunas y bueno, y no puedes salir a la calle y todo esto lo puede hacer un gobierno autoritario, ¿no? Como el de Putin, como el de China, como el de Kagame. Así que les fue bien en pandemia, es el país más vacunado, consiguió vacunas occidentales que, bueno, en cantidades que otros países africanos envidiaron. Ya ven que África tuvo este problema como continente de que el flujo de vacunas fue muy desigual, y todavía hay muchos países que tienen una vacunación mínima al día de hoy, en 2024, ¿no? Pero el caso de Ruanda le fue bien y fue gracias a esta asociación estratégica que tiene Kagame con Occidente, con los países anglófonos de Occidente y también con los países árabes, aunque obviamente Kagame no ha dejado de buscar relaciones con China. China también tiene presencia. Y quiero terminar hablándoles de un tema que también es poco conocido, pero que nos atañe como usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación. Quiero hablarles del coltán. El coltán es un mineral que se utiliza para producir baterías de larga duración para nuestros celulares, para las tablets, para las compus. Y hay reservas de coltán, no en Ruanda, lo vuelvo a decir, hay reservas de coltán no en Ruanda, sino en República Democrática del Congo. Bueno, y un poquito en Burundi, ¿ok? Bueno, ya lo dije, hay en otras partes del mundo, pero el coltán que está en República Democrática del Congo lo puedes extraer sin pagarle seguridad social a los mineros, ¿no? El coltán a veces está acompañado de uranio, entonces la gente que se dedica a la minería del coltán muere, ¿verdad? Muere muy rápido. Porque el coltán también es tóxico, o sea, y no se imaginarán ustedes que los mineros de República Democrática del Congo traigan equipo especial para hacer la minería. No, claro que no, ¿no? Es trabajo a destajo y no tiene ninguna protección física ni laboral para la extracción del coltán. Bueno, pues resulta que los milicianos ruandeses, el ejército de Ruanda,
que lidera Paul Kagame como presidente de la nación, extrae coltán, o más bien le quita el coltán a la República Democrática del Congo y lo comercializa. Ha habido varias campañas a nivel mundial. Ya ven lo de los diamantes de sangre. Bueno, también hay diamantes en República Democrática del Congo y también son traficados por los ruandeses, ¿sí? Es curioso, el que recibe los beneficios de la venta de coltán a nivel mundial, porque todas las empresas de las tecnologías de la información necesitan sí o sí coltán, son los ruandeses, no los congoleños. Quienes se benefician de los diamantes de República Democrática del Congo son los ruandeses, o más bien la élite ruandesa, no los congoleños. Y hay otra serie de minerales estratégicos que se encuentran en la frontera de Ruanda con República Democrática del Congo que son aprovechados, ¿sí?, por Ruanda. Ruanda tiene este ejército, eso también me gustaría comentarlo. El ejército ruandés, de hecho, es convocado por países africanos que tienen problemas de guerra civil o de irrupción del Estado Islámico, qué sé yo, porque este ejército no fue un ejército que formara Bélgica. El ejército que actualmente tiene Ruanda es un ejército muy profesional. Comenté hace un rato, ¿no?, que Paul Kagame se entrenó en Estados Unidos. De hecho, Paul Kagame se exilió mucho tiempo en Uganda, este país de habla inglesa, y ahí se entrenó y ahí se capacitó y ahí pues los países anglosajones, Gran Bretaña y sobre todo Estados Unidos, buscaron que se creara un ejército muy profesional que en un momento dado pudiera irrumpir en Ruanda y tomara el poder. Ese era el plan de Estados Unidos y se le concedió. Entonces, actualmente el ejército que tiene Ruanda es muy profesional, es un ejército al que se le paga a tiempo, donde sus militantes comen bien. No podemos decir esto de la mayoría de los ejércitos de países africanos, ¿correcto? Pero el de Ruanda sí, se les paga a tiempo, comen bien y tienen una gran lealtad al presidente Kagame. Entonces hay países de África Occidental que en lugar de recurrir a Francia, recurren a Kagame y le dicen, oye, tengo problemas de insurrección en mi país, ¿me podrías enviar tropas? Y Kagame, a cambio de una jugosa cantidad de dinero, les manda tropas, les manda al ejército ruandés y ahora Ruanda está teniendo una presencia muy importante en el centro de África. Hablé de Rusia. Bueno, por supuesto que muchos recurren a Rusia, pues porque es una potencia regional, porque tiene un gran expertise y lo que ustedes gusten y el tema ideológico, ¿no? Muchos para hacer enojar a Francia prefieren pedirle ayuda a Rusia, que tiene otra ideología, que tiene otro perfil, y esto enoja mucho más a los franceses. Por eso Macron anda diciendo que quiere enviar tropas a Ucrania, ¿no?, para pelear contra los rusos. Bueno, eso no lo va a hacer, eso no va a pasar, pero Francia sí está muy molesta porque está perdiendo rápidamente ascendencia en la región. Así que la región busca el auxilio de Rusia, pero también de Paul Kagame. Y Paul Kagame, el ejército ruandés, el ejército patriótico ruandés, tiene presencia en muchas partes de África para ayudar a países africanos a solventar sus crisis, pero esta ayuda, entre comillas, tiene que ver más con la influencia creciente que está teniendo Ruanda en el continente africano. Paul Kagame dice que él aspira a que en 2050 Ruanda sea un país de medianos ingresos, de ingresos medios. No sé si lo va a lograr, pero ha transformado la cara de Ruanda a los ojos del mundo. Siento que todo esto que pasa en Ruanda es fascinante, pero no es conocido. Y un poco la idea también en este podcast de hablarles de Ruanda es abrir las puertas al conocimiento sobre los países africanos. Yo creo que Ruanda pinta para mucho más, no lo ha hecho mal. Por supuesto, no nos gusta su régimen autoritario. Paul Kagame va a ser electo presidente otra vez. No es democrática, no, pero sí ha trabajado en solventar algunos de los muchos problemas que tenía y creo que sí ha estado trabajando arduamente para quitarse el estigma de ser el país del genocidio. Los invito, por lo tanto, a conocer más de Ruanda, a conocer más del fascinante mundo de los países africanos, que naturalmente lo que pase con ellos tiene implicaciones para las relaciones internacionales. Gracias. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.